Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión de la segunda edición del Foro El Valor de la Cultura que celebramos desde ayer en este lugar fantástico del Círculo de Bellas Artes. En las dos sesiones anteriores hemos puesto el foco sobre la creatividad, los cambios de la creatividad y los cambios en la internacionalización de la cultura. ¿Por qué? Porque en realidad lo que queremos es ver qué es lo que tenemos delante cuando salimos de la pandemia. Este foro empezó a constituirse como foro cuando la pandemia nos tenía confinados. Hicimos una primera sesión donde le tomamos la temperatura al mundo porque en julio del año pasado pudimos salir, pero volvimos de nuevo al confinamiento y ahora ya parece que esto acabó o está a punto de acabar. De manera que volvemos con la cultura presencial, volvemos cuando la digitalización, por así decirlo, se ha retirado un tanto y la presencialidad pues parece que va ganando cada vez más terreno. En las dos sesiones anteriores, como decía, hemos trabajado con la creatividad y hemos visto qué valores o qué desafíos, qué retos tenemos por delante. Hemos hablado de la digitalización, de la utilización de la inteligencia artificial, de lo que son, por así decirlo, nuevos comportamientos o conductas de las audiencias, de los públicos, y hemos hablado también de otras cuestiones que tienen que ver más con los contenidos. La nueva aproximación a la ciencia, el hecho de que las ciencias y las letras y las ciencias, las humanidades y las ciencias estén, por así decirlo, buscando una manera de conectar, nos parece también muy relevante. Si hace 90 o 100 años más o menos se vino a decir que las ciencias eran un mundo y las humanidades eran otro, pues parece que en este momento hay un desafío para que se le dé una nueva lectura. Con la internacionalización hemos visto esta mañana también cuáles son los desafíos. Hay una globalización que de alguna manera está como leyéndose de nuevo, tal vez encogiendo. Ángel nos podrá hablar con más detalle de este asunto, pero es verdad que estamos en el mundo, la cultura española está en el mundo y, como decía la poetisa Emily Dickinson, no sabemos lo alto que somos hasta que no nos ponemos de pie y parece que necesariamente la cultura española tiene que volver a ponerse de pie en el escenario global. Bueno, esta tarde ahora vamos a abordar la tercera cuestión que hemos querido tratar en el programa de la segunda edición. Es la de el liderazgo de la cultura. Se habla poco, creo, de lo que es el liderazgo de la cultura, cuando hablamos al menos en nuestro contexto intelectual. Se habla más del liderazgo político o del liderazgo económico. Pensamos que hay un liderazgo cultural y que ese liderazgo cultural es muy importante. Durante la pandemia hemos visto que ese liderazgo no estaba lo suficientemente esclarecido o lo suficientemente consolidado. Ha habido, por así decirlo, voces importantes, personalidades importantes, asociaciones importantes, pero ciertamente no hemos tenido esa sensación de que hay un liderazgo en la cultura y ese liderazgo está activo. Voy a consumir un par de minutos más. El liderazgo. Fijaos qué cosa tan curiosa. Si buscamos la definición de líder o de liderazgo en el diccionario de la Real Academia, nos encontramos con que es la condición de líder, es el ejercicio de las actividades del líder, es la persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad, o es la persona que va a la cabeza entre los de su clase. Pero si nos vamos al New Oxford Dictionary, ya nos encontramos con otro tipo de definiciones. El liderazgo es el arte de hacer que alguien haga lo que tú quieres que haga, pensando que lo está haciendo porque él quiere hacerlo. Es un poco trabalenguas, pero tiene bastante enjundia, creo yo. Cómo convencer a alguien para que haga lo que queremos que haga, pensando él que está haciendo lo que realmente quiere. Bueno, esa definición de liderazgo me parece bastante pertinente. Hay algunas otras muy interesantes, pero tal vez podamos tratarlas un poco más adelante. ¿Cuáles son los objetivos de ese liderazgo cultural? Yo lo dejo sobre la mesa. Sin ninguna duda se trata de discutirlo, pero por una parte está
la relación o la comunicación con las administraciones o los gobiernos. Yo creo que en España lo que tenemos son bastantes gobiernos, no una administración. Tenemos un gobierno del Estado central y tenemos gobiernos autonómicos y tenemos gobiernos municipales y diputaciones provinciales. Es una cosa absolutamente poblada de personajes. Occam, el monje Occam, desde luego con su navaja haría un gran recorte, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, hablar con todos ellos, comunicarse con todos ellos en nombre de la cultura o al menos representando un sentir general de la cultura es un gran desafío y creo que al salir de la pandemia ese desafío está ahí. Y el otro desafío es conseguir con ese liderazgo que la sociedad o cada vez más gente en la sociedad aprecie y estime la cultura que tenemos. Una cultura extraordinariamente estimada en el exterior y poco apreciada por mucha gente en el interior. De manera que con estas dos inquietudes yo me atrevo a deciros cuál es vuestra opinión. Y cuál es vuestra opinión, como también hemos comentado antes, pues a partir de vuestra experiencia. Entonces tenemos un plantel absolutamente de lujo. Muchísimas gracias a los 6 participantes en este coloquio o como le queramos llamar. Vamos a tener también unos testimonios que aparecerán en pantalla o que pondremos en pantalla y realmente pensad que estamos todavía hablando para la gente que nos sigue por streaming, pero bueno, así es. Así es. Luis, vamos a empezar por ti, si te parece. Encantado. Pues muchas gracias, Joan. Gracias, Déjame Valerio. que te presente sí, con claro, 2 palabras nada más. Claro. 2 palabras. Ya sé que no necesitas presentación. No, hombre, ¿cómo que no? Pero sí quiero decir algo que es más o menos novedoso en tu biografía, con lo cual, y es que Luis, que es uno de los grandes comunicadores y publicistas de este país, además de eso, es alguien que se ha metido en una aventura, que es la aventura de llegar al Ateneo, una institución longeva, y tratar de levantarlo para que sea una institución del siglo XXI. Y ahí está como presidente, con una junta estupenda y con una hoja de cargas que se dice también notable. De manera que, Luis, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Joan, gracias, Valerio. Gracias, amigos de Planner, y gracias también a la Fundación Ortega Marañón, del Ateneo de Madrid, hay que decir, para ver si se van a enfadar las largas decenas de Ateneos que hay en España, del Ateneo de Madrid, sí. Bueno, yo creo que para que haya liderazgo cultural hacen falta 3 cosas, ¿no? Y no es porque lo diga yo, sino porque, bueno, revisando un poco la literatura sobre el asunto y las experiencias, hacen falta 3 cosas. La primera, hacen falta personas capaces de liderar, lo cual es una boutade, pero no tanto. Si no hay buenos pianistas, pues no habrá buena tradición de piano en el lugar de que se trate. Digo, es una chorrada, pero tiene que haber pianistas, igual que tiene que haber poetas, tiene que haber escritores, tiene que haber cineastas. Para que eso suceda, tienen que pasar, a mi modo de ver, e insisto, recojo aquí no me voy a entretener mucho, por supuesto, con la literatura, pero existen largos estudios o amplios estudios sobre la cuestión, y para eso hace falta un contexto. Tiene que producirse un contexto en el que esas personas se relacionen. Si no, pues tampoco. Tiene que producirse el contexto en el que se relacionen Dalí con Lorca y con Buñuel. Y si eso no se produce, pues es muy probable que ni siquiera ninguno de los 3 probablemente habría tenido el impacto en la cultura española que han tenido los 3 juntos, en un mismo momento, en un mismo contexto que favorezca el desarrollo de ese liderazgo, ¿no? Es más, si Einstein nace en Bombay 60 años antes, pues probablemente no sería Einstein tampoco. No se produce el contexto adecuado para el desarrollo de la personalidad del líder cultural, o en este caso del líder científico, ¿no? Y tercero, para que existan esas personas hace falta dinero. Dinero, cuando digo dinero quiero decir recursos públicos, recursos privados, pero tiene que haber fondos. Si no los hay, si no hay dinero para comprar pianos, volviendo a la metáfora de antes, pues entonces es difícil. Pues sí, hombre, uno puede aprender, ¿no?, sobre una pianola, pero en fin, tiene que haber recursos, tiene que haber. Si no los hay, es muy complicado. Eso en primer lugar, personas, con su contexto, con su educación y con sus fondos. Segundo,
y es aquí donde yo creo que puedo contar un poquito mi experiencia con el Ateneo de Madrid, hace falta un lugar. Cuando digo un lugar, quiero decir muchos lugares. Hacen falta lugares. Yo creo que no puede producirse realmente un liderazgo cultural si no hay sitios. Los sitios ahora pueden estar en Internet también, naturalmente que sí. No tienen por qué ser analógicos, pero desde luego a lo largo de la historia han sido analógicos, han sido lugares. Lo que hemos encontrado en el Ateneo de Madrid para poder desarrollar un proyecto cultural fascinante, tan atractivo, o quizá algo menos, que lo que fue el proyecto de renovación del Círculo de Bellas Artes de Madrid hace pues no sé, 50 años, Valerio sabe, ¿no? Lo que hemos encontrado en el Ateneo de Madrid es un lugar mágico, en el que bueno, se facilita el encuentro, en el que la gente puede ir a conversar, en el que la gente puede ir a debatir, en el que la gente puede ir a presentar sus obras, etcétera, ¿no? Hacen falta sitios físicos, si no es muy complicado. Esto tiene relación con lo que mencionaba antes, ¿no? Si no hay una residencia de estudiantes o no hay un Ateneo de Madrid también en los primeros años del siglo XX, por ejemplo, hasta la Guerra Civil, probablemente uno de los momentos de mayor ebullición del Ateneo de Madrid, si no existiera ese lugar, o el Café Gijón, a pocos metros de aquí, o el Círculo ahora, etcétera, no se puede producir el liderazgo cultural. O no sé, en fin, hay mil ejemplos, o la Fundación Juan Marc para otras cosas, o yo qué sé. Tiene que haber lugares físicos, y eso no es tan fácil. Hay que encontrarlos, hay que promoverlos, hay que pagarlos, hay que pagar la luz. Y en último lugar, hace falta apoyo institucional. Que hay seguro, y yo creo que Alberto Fesser es un ejemplo magnífico de cómo se puede hacer cultura desde el ámbito estrictamente privado, ¿no? Y con una visión también, si se puede decir así, palabra tabú en el ámbito de la cultura, pero que se puede hacer negocio también. O sea, se puede ingresar dinero, que no hace falta ir de muertos de hambre por ahí, ¿no? Pero hace falta apoyo institucional, ya sea a través de desgravaciones, a través de acuerdos, de convenios o de no sé qué, o directamente a través de la intervención pública Monda y Lironda. Si no hay intervención pública, tampoco es posible un desarrollo real, potente, poderoso de la cultura. Porque la cultura, lamentablemente, es ese ámbito de lo que teóricamente, y por supuesto que espero que todo el mundo me entienda, con todas las comillas del mundo, no sirve para nada. Es decir, no nos hace falta Bach para vivir. Bueno, a mucha gente no le hace falta Bach para vivir, a algunos a lo mejor un poco más, pero quiero decir que no es imprescindible. Y si las instituciones no se empeñan en proteger la cultura, pues la cultura queda de mediada, queda en poca cosa, ¿no? La experiencia que hemos tenido en el Ateneo de Madrid es que cuando esas cosas se juntan, yo no sé, llevamos solamente 3 meses, aunque llevamos trabajando 2 años, pero cuando esas cosas se juntan, cuando se junta la gente, se junta el lugar y se encuentra también el apoyo institucional, que estamos detrás de él, pero que tenemos, en fin, también por la tradición de la casa, también esperamos conseguirlo y aumentarlo, o mantenerlo y aumentarlo. Cuando eso se produce, la gente está encantada de favorecer el intercambio, de favorecer de favorecer la difusión, de favorecer las artes, las letras, pero hacen falta estas 3 cosas, y si no se producen, pues es muy complicado, ¿no? Yo estoy convencido de que, por el contrario, cuando existen, la cultura florece de verdad, y es lo que yo estoy comprobando en el Ateneo, ¿no? De pronto le cuentas a la gente una historia que tiene que ver con las fortísimas emociones de la identidad cultural. Claro, no es simplemente, oye, hazte socio, que solamente son 300 euros y 20 que vas a tener allí un 10% de descuento en la cafetería. Eso es una chorrada. ¿Qué es lo que mueve a la gente? Pues esos fundamentos morales que tenemos todos tan insertos, ¿no? Que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con el ocio, con lo sensitivo, con disfrutar, con escuchar, con compartir. Y cuando estas condiciones se producen, todo marcha para arriba. Espero dentro de un año, si este foro se vuelve a producir, decir que aquello efectivamente, en nuestro caso al menos, se confirmó, ¿no? Pero esto es la experiencia que quería compartir inicialmente con vosotros. Vamos a apuntar, dentro de un año, ya me he apuntado en la agenda, dentro de un año preguntar a Luis. ¿Vale? Estupendo. A ver cómo va la cosa. Vamos a ir al Ateneo a celebrar el foro, si no te importa, Valerio. No, bueno, aquí estaremos, por supuesto. En el excelente. Conchi Cascajosa, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
Conchi es una de las personas que más sabe de televisión, de series televisivas y de lo que le pasa al audiovisual. Y el audiovisual en España, como sabéis, es uno de los buques, parece ser, de los paquebotes que está avanzando como a más velocidad. Primero, porque ha sido particularmente favorecida durante la crisis y segundo, porque hay mucho dinero, al parecer, moviéndose en torno a lo que puede ser, digamos, una actualización potente, ¿no?, del audiovisual, hub audiovisual, etc. De todos modos, Conchi también es una de las personas que se sienta en este momento en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, de manera que tiene una doble atalaya bastante interesante, porque, al menos es lo que vemos desde fuera, Radio y Televisión Española parece dispuesta en esta ocasión a hacer una apuesta fuerte por la cultura y a hacer una apuesta fuerte por la internacionalización. De manera que danos noticias de estas cosas y, por favor, reflexiona, danos alguna reflexión de las muy inteligentes que haces. Bueno, muchas gracias, Joan. Muchas gracias a la organización por invitarme. El año pasado estuve virtualmente y este año me ha tocado presencialmente y obviamente pues es un placer poder estar aquí y compartir este espacio con todos vosotros, los que nos seguís virtualmente y presencialmente. Es verdad que en un año han pasado muchas cosas, entre ellas esto del Consejo de Administración de RTV, y pensando un poco en algunas cosas que estabais comentando y mis propias ideas, yo tengo la sensación que estamos en un momento particular porque parece que por primera vez, al menos en mi experiencia vital, parece que el audiovisual se está convirtiendo en algo estratégico y por tanto yo creo que vivimos en un país que tiene muchas ventajas y también tiene algunos inconvenientes. A veces mucha gente tiene la sensación de que en España los proyectos colectivos se hacen un poco casi a pesar de y no con, y en este sentido pues este posicionamiento del audiovisual como parte de casi os diría, de un proyecto de Estado, a mí me resulta aceptablemente novedoso y eso me parece que es valorable y que eso se tenga de referencia. Entre otros motivos, a mí me gusta mucho la noción de pacto de Estado y tengo la sensación de que sería muy importante para la cultura y para el audiovisual concretamente que se pudiera llegar a ese modelo donde los planes en relación al futuro estuvieran encima de la mesa y no dependieran tanto de quién gobierna en determinado momento, sino que verdaderamente fuera algo estratégico. Estoy pensando un poco, por ejemplo, en Reino Unido, llevan unos años trabajando sobre el concepto de descentralización de la industria audiovisual, que es un proceso que no lleva a que sacar muchas de las principales cadenas y divisiones de Londres, que además es una ciudad cara y que es obviamente pues cuando tienes la industria en una ciudad cara, pues eso significa que mucha gente de clases que no son privilegiadas no pueden acceder a trabajar en el ámbito audiovisual y precisamente reflexiones en torno a eso están llevando a que llevan un proceso de largo recorrido de ir sacando mucha industria audiovisual y irla llevando hacia otros sitios del país. Eso evidentemente no es un proceso que se hace en 2 o 3 años, sino que necesitas décadas para acometerlo. Entonces, yo en ese sentido lo primero que apostaría y creo que es importante es que intentemos pensar en cambios que sean sistémicos, que dejemos atrás a veces el tactismo y que sí se considera que el audiovisual y que la cultura en un sentido amplio pueden ser un elemento de Estado que se establezca y que se intente sacar de determinada lucha que podemos decir casi partidista, ¿no? Y en este sentido, pues algunos pasos que se han ido dando, al menos en el ámbito audiovisual, pues me parece importante. Sí, yo en RTV se ha creado una dirección que lleva Ignacio Elguero, que tiene un nombre que a mí me gusta porque es precisamente que parte de la idea de educación, que parte de la idea de diversidad cultural y que parte de la idea de internacionalización, ¿no? Y yo creo que en ese sentido plantear que el contenido, por ejemplo, cultural en RTV tiene que tener una dirección específica que esté al mismo nivel como puede ser el caso de contenidos informativos o contenidos generales, ¿no? Que es todo lo que ficción, etcétera, etcétera, que eso se haya establecido como un ámbito diferenciado a mí me parece importante y me parece que tiene mucho que ver también con el aire de los tiempos, ¿no? Y en este sentido creo que se puede navegar hacia esa dirección de tal manera que no se considere que es un contenido nicho, sino que sea un tipo de contenido que va a informar de manera transversal a una serie de estrategias que no, digamos, acciones concretas, sino estrategias de largo recorrido dentro del ámbito de la corporación.
También me gusta reivindicar el propio concepto de diversidad cultural, ¿no? Y esta es la segunda idea sobre la que me gustaría insistir. Creo que es importante que se asuma que también desde arriba y no solamente desde abajo hay que potenciar que la cultura sea representativa de lo que es nuestra propia sociedad. Y que eso tiene que ver, por un lado, evidentemente con la igualdad. Es decir, creo que muchos sectores están profundamente masculinizados, el audiovisual sin duda, digamos, directores y directoras, se ve la tremenda desigualdad que hay, como sabemos en el cine, la figura de la dirección cinematográfica es la hegemónica, pero en televisión pasa lo mismo. En un estudio en el que estuve trabajando el año pasado, patrocinado por DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor, solo el 9% de los capítulos de series de televisión estaban dirigidos por mujeres. Eso tiene que ver con cambios estructurales y no con movimientos concretos, ¿no? Son necesarios esos cambios estructurales también en el ámbito de otro tipo, y en este caso la importancia de otro tipo de diversidades, ya sea diversidad de etnicidades, diversidad generacional, que me parece que es muy importante, la importancia de la diversidad intergeneracional, que en los equipos haya personas, porque nuestra cultura tiene una cosa característica y es, para los jóvenes es muy difícil entrar, extraordinariamente difícil entrar. En el audiovisual eso es especialmente llamativo. Las edades en las que las personas pueden debutar como dirección es muy elevada. En el caso de las mujeres eso coincide con el periodo de maternidad, lo cual significa que se convierte en una segunda barrera para las mujeres que quieren trabajar en el ámbito del audiovisual. Y luego tenemos también que las personas a partir de una determinada edad son también expulsadas. Y por tanto, entre los 30 y los 50 y pico parece que está todo concentrado ahí, cuesta mucho entrar y luego a partir de un determinado momento te expulsan, ¿no? Yo creo que trabajar la diversidad generacional es importante, creo que también es importante trabajar la diversidad geográfica y también creo que es importante trabajar algo que aquí quizás no hemos puesto tanto encima de la mesa, que es el propio valor democratizador que puede tener la cultura y trabajar la movilidad. Yo creo que la movilidad de clase es algo que hemos perdido un poco de desarrollo. Durante mucho tiempo sabemos que, por ejemplo, la enseñanza universitaria fue un elemento de movilidad social y a día de hoy yo tengo la sensación de que hay muchas barreras que impiden que personas que no vienen de un ámbito privilegiado puedan tener carreras en el audiovisual, particularmente la enorme precarización del audiovisual. Por ejemplo, las prácticas no remuneradas. Es evidente que hay gente que se lo puede permitir y hay personas que no. En este sentido, para mí la esperanza sería, por un lado, que eso se coloque por parte de las instituciones, ya sean desde las instituciones que tienen que convocar ayudas a otro tipo de instituciones, igualmente también la iniciativa privada, y que sobre todo se trabaje todo lo que tenga que ver con mentorazgo, todo lo que tenga que ver con ayudas a personas que están empezando y todo lo que tenga que ver con establecer mecanismos que ayuden a esa movilidad, que puedan ser ayudas para el desarrollo de proyectos, becas para poder formarse internacionalmente, posibilidad de cuando se vuelve mecanismos para que esas personas puedan entrar dentro de la industria, ayudas para poder cursar determinados programas formativos, y creo que particularmente a mí me resulta muy llamativo algo que estamos viendo particularmente en la industria española, y es la cantidad de programas que hay para el desarrollo de proyectos audiovisuales, que nos estábamos quedando muy atrás en eso, que en los últimos años se están potenciando bastante, y que me parece un ámbito en este sentido de desarrollo para que se pueda dar voz a todas esas voces que en este momento están absolutamente infrarrepresentadas. Porque si esas voces están infrarrepresentadas, también están infrarrepresentadas desde el ámbito de la representación, y significa que esa potencialidad de liderazgo que la representación, particularmente audiovisual, que es lo que yo creo que puedo aportar algo, es evidente que si la sociedad no se ve representada en el audiovisual o se siente fuera de la representación que hace el audiovisual, es muy complicado que el audiovisual pueda ocupar esa posición de liderazgo. Y bueno, son algunas ideas así un poco a bola pluma que considero que podemos tener un poco, o que creo que se deberían tener de referencia. Muchas gracias. Gracias. Sí, apuntas ahí a lo que sería la identificación de las audiencias con los contenidos del audiovisual, cosa que es no solo del audiovisual, sino de la cultura en general, en un momento, digamos, de internacionalización fuerte. Es muy, muy curioso eso. Creo que lo podemos retomar en una segunda ronda. Vamos a darle la palabra a Ángel Vadillo. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por estar aquí. Ángel es profesor de la Universidad de Salamanca, vive casi todo el tiempo en Salamanca,
afortunado él. No hay que dar envidia aquí al auditorio. Pero además de eso es también el investigador principal en educación y cultura del Real Instituto Elcano. De manera que sus últimos trabajos en profundidad, porque yo creo que no sé si cada 15 días o cada mes tienes que, o haces algún pequeño informe más o menos de situación o de coyuntura, pero los trabajos fuertes que ha hecho últimamente pues pasan por un estudio completísimo por lo que es la cultura en Japón y por lo que es la cultura en Corea. Esos dos grandes trabajos. Sin publicar. Sin publicar. El de Corea. Pero bueno, ahí está. De manera que particularmente, por así decirlo, bien informado de lo que es el mapa de las culturas en el mundo. Yo quería poner un poco como pregunta, ¿no? Como pregunta, di lo que quieras, lógicamente, pero como pregunta, estos días hablábamos también de la gran sinergia que se puede producir entre el prestigio interior de la cultura y la proyección exterior, y entre el prestigio exterior y la proyección interior. Entonces, ese círculo virtuoso realmente lo has encontrado en algún lugar de los muchos con los que nos relacionamos. Gracias, Joan, por la invitación. Gracias a todas las instituciones que habéis trabajado en la organización de estas jornadas. Enhorabuena por el desarrollo hasta el momento. Y bueno, trataré de, no sé si de responder a la pregunta, pues es una pregunta muy complicada y efectivamente es uno de las claves de bóveda que tenemos aquí, ¿no? Efectivamente, primero yo aclararía que España es un país particularmente duro consigo mismo, que cuando evaluamos a nuestro propio país, saben que además eso es uno de los trabajos que más eco tienen, ¿no? De los que realiza el Real Instituto Elcano, pues nosotros participamos en distintos barómetros, ¿no? Entre ellos los barómetros de reputación internacional de muchos países, y efectivamente una sorprendente constante en el caso de la opinión pública española es valorar a nuestro país y los distintos ámbitos de nuestra sociedad, todos los distintos campos de actividad de nuestra sociedad, por debajo de la valoración que recibe nuestro país fuera de él, ¿no? por otros países. Para que se hagan una idea, en los últimos datos que nosotros tenemos, pues generalmente estamos entre 2 y 3 puntos por debajo de la valoración que hacen los países del G8. Digamos, los países más importantes del mundo pues nos dan unas puntuaciones de en torno a 73, 76 puntos sobre 100 a la hora de otorgarnos una puntuación digamos que refleje o que cuantifique de alguna forma la impresión, la opinión que tienen los ciudadanos de esos países acerca de España, y nosotros estamos normalmente entre el 70 y el 72. Es decir, somos muy duros con nosotros mismos. Y seguramente eso también es importante recordarlo cuando pensamos no solo en la opinión que tiene España de su política o la opinión que tiene España de su economía, sino también evidentemente de la opinión que tiene España de su cultura. Una vez más, ¿no? Si nos fijamos en cómo nos ven afuera desde el punto de vista cultural, pues las noticias son bastante positivas, ¿no? Y yo diría que incluso, una vez más, mejores que cuando las miramos desde adentro. Cuando revisamos los datos, por ejemplo, en los que participamos del Reputation Institute, del Instituto de Estudios de Reputación de Países, pues España sería en este momento, con arreglo a esos datos, el 6º país del mundo. Tienen ustedes, todos los que les pueda interesar, tienen ese informe publicado por los compañeros que se ocupan de estos temas y de demoscopia en el web del Real Instituto Elcano, pero no quiero hacer demasiada, no quiero que parezca que estoy aquí dando haciendo un clickbait, pero estamos en la 6ª posición y hemos pasado del 9º al 6º puesto en los últimos 2-3 años. Es decir, realmente la percepción de la cultura española fuera de España es una cultura aceptablemente positiva, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que recordar. Sí quiero, si cabe que lo hagamos aquí, hacer una mención a algo que resulta significativo en los datos de los últimos años, que es que si le preguntamos al conjunto de los países
se estudian en los trabajos de reputación, España obtiene la 6ª mejor puntuación en cuanto a la valoración de nuestra cultura, ¿no? En torno a 75 puntos, mientras que la valoración general suele estar más o menos en ese orden y normalmente la cultura suele estar un poquito por encima. Es decir, la valoración de la cultura española es en general mejor que la valoración que recibe en general nuestro país. Pero quiero hacer mención de algo que me importa particularmente, ¿no? Que es el hecho de que la valoración en América Latina sea mucho menor que en el resto de los países. Y creo que esta cuestión pues me lleva una vez más a mencionar algo en lo que insistimos mucho en los últimos tiempos, y es que quizá estemos dejando de mirar hacia América Latina demasiado, ¿no? Y es muy importante no perder de vista lo importante que es para España, por muchas razones, América Latina. Y yo creo que la pérdida de capacidad de influencia, la pérdida de reputación, la pérdida de peso, por ejemplo, en América Latina, que encontramos en muchos trabajos y en muchas cuestiones, pero que en este caso se concreta, ¿no? En una valoración. Cuando le preguntamos a los países de América Latina, estamos en la 8ª posición del mundo, no en la 6ª, no estamos en 75 puntos, estamos en 69 y pico. Es decir, ahí hay una pérdida de influencia que creo que es muy reseñable, ¿no? De todas maneras, volviendo un poco a tu pregunta y a la cuestión de cómo nos proyectamos afuera, en general los internacionalistas usan mucho esa metáfora de si boxeamos por encima o por debajo de nuestro peso, ¿no? Bueno, en cultura no hay duda de que estamos boxeando por encima de nuestro peso. Es decir, en general, los índices internacionales perdón por la expresión tan cerca del Cervantes, del soft power, o sea, del poder suave, me gusta más esa expresión. En general, España está por encima de las mediciones cuando medimos soft power o cuando medimos las dimensiones en general blandas o suaves de la presencia exterior, que cuando medimos el PIB o que cuando medimos otro tipo de indicadores, por ejemplo, la presencia dura en general, ¿no? Así que creo que eso, cuando revisamos los índices como el Soft Power 30, como el Soft Power 30, como el Global Soft Power Index, como el Country Rep Track o desde luego nuestro propio índice de presencia global, la posición de España con todas las variables que nosotros revisamos al analizar la presencia global, está entre el 13º, el 14º puesto del mundo. Cuando medimos solo las dimensiones suaves, estamos en la 11ª posición del mundo. Es decir, no cabe duda de que ese es uno de nuestros principales activos, ¿no? Y que en ese sentido, por más que pueda gustarnos más o menos reconocerlo, no digo a los que trabajamos estos temas, sino en general a los españoles, la cultura española funciona bien afuera. Ahora mencionabas el hecho de que como le corresponde, supongo, a un think tank, pues nosotros tratemos de pensar un poquito con algún paso no sé si de adelanto, pero desde luego de diferencia al mainstream, y por ejemplo que ahora estemos haciendo algunos trabajos relativos a Asia. Y bueno, mi impresión en ese asunto, es verdad que para quienes conozcan mi trabajo y en general el del Real Instituto Elcano, no somos muy autocomplacientes. Creo que además es nuestra obligación no ser autocomplacientes, y mi impresión en general con los trabajos que estamos haciendo sobre la presencia española en Asia, en temas de poder suave y en temas de cultura, es que las cosas no van tan bien como nos gustaría y no van tan bien como a veces se pintan, ¿no? Como pasa también en ocasiones cuando hablamos del español y solo nos fijamos en el dato duro de hoy y no miramos cómo es la curva de proyección demográfica de dentro de 10 o de 20 o de 30 años. Es decir, cuando miramos más la foto que la película, y creo que en general los centros de investigación pues estamos más para mirar las películas, y creo que hay muchos ámbitos en los que hay desde luego la cultural, no me cabe duda de que es así, y seguramente mis colegas pues incidirán en cuestiones similares. En la dimensión cultural o en la dimensión del poder suave cada vez hay más competencia.
y cada vez hay más países conscientes de, como yo repito siempre, de que es más barato poner un centro cultural que comprar un portaaviones, que el poder blando es más barato que el poder duro y que tiene unos efectos en capacidad de influencia, en capacidad de atracción, que son verdaderamente extraordinarios. Y hay países que lo están haciendo muy bien y que están creciendo mucho en este sentido y que desde luego están aprovechando también un contexto. Tú has hecho una pregunta muy provocadora en el inicio de este panel, que es cómo estaba la globalización y si se estaba acelerando o no, y bueno, yo pensaba, bueno, ¿y cómo respondemos a eso? Porque tenemos modelos muy distintos para esto. Lo que sí estamos viendo es que la globalización se está acelerando en las dimensiones blandas, se está acelerando en las dimensiones suaves, que esto es una obviedad para los que trabajamos en el campo cultural, que esto ha sido acelerado inevitablemente por las propias condiciones inherentes a la pandemia global, pero que es el resultado es un resultado indiscutible, diría yo, en los indicadores sobre globalización de los últimos tiempos. Con el solo añadido, me atrevería a decir, de que la crisis del COVID no ha terminado. Entonces, cuando termine la crisis del COVID, podremos hablar de los efectos de la crisis del COVID en la mundialización, en la globalización, y por ahora lo único que podemos desear es que a la crisis del COVID le queden el menor número de meses posible. Mientras tanto, desafortunadamente, aunque nos vean sin mascarillas y estemos en este contexto coyuntural en el que estemos todos tan contentos por el resultado de la ciencia, por cierto, por el efecto magnífico, ¿no?, que ha tenido la creatividad científica, como creo que alguien mencionaba en esta mesa ayer, ¿no? Esa crisis no ha terminado, ya tendremos, por lo tanto, tiempo en su momento de valorar sus efectos. Termino, por tanto, si quieres, con tu pregunta y así no consumo tanto tiempo. ¿Es España una potencia o una superpotencia cultural? No es una superpotencia cultural, es una potencia, pero nadie nos garantiza mucho tiempo en ese lugar. Hay mucha competencia por ocupar esos puestos, hay mucha voluntad de ocupar esos puestos y hay países que lo están haciendo muy bien en ese sentido. Y como has comentado lo de eso que estábamos haciendo de Corea, pues efectivamente Corea lo ha hecho muy bien en muy poco tiempo, tocando muchos segmentos, algunos de los que hablamos poco. Y Conchi, que está también en la universidad, pues hablamos poco de la formación cultural, pero este es un agujero bastante importante en nuestro... Y por cierto que Corea trabajó muy bien desde el principio en los planes nacionales que han terminado transformando a Corea en un país con una población muy similar a España, con un PIB superior, con un PIB relativamente parecido, perdón, pero que han conseguido convertir a Corea en una referencia cultural en todo el mundo, ¿no? Hoy todo el mundo sabe qué es BTS o qué es el K-pop, o por no hablar ya del juego del calamar o de Parásito o de yo qué sé qué, ¿no? Entonces, la formación, nos faltan muchas cosas. Nos falta, mencionaré solo tres para ser un poco provocador. La primera es la formación, que me parece que suele quedar frecuentemente fuera de los análisis y las ecuaciones en esta cuestión. La segunda es, tenemos un problema importante para ser una potencia cultural sostenible y sostenida, y es el mercado interior. El mercado interior en la cultura funciona no tan bien como nos gustaría. Los países que tienen una proyección cultural y que tienen una solidez en esa presencia tienen mercados interiores muy importantes. Esto no se inventa de un año para otro, esto significa públicos y esto significa formación y esto significa educación, pero desde luego en el mercado interior me parece que hay mucho trabajo por hacer, y en la potenciación, en el ámbito del mercado interior del sector privado, hay mucho trabajo por hacer. El estatuto del artista está sin solucionar, estamos a medio camino con las políticas de mecenazgo, que siempre se quedan en un estadio muy intermedio, y en general el ámbito de las políticas culturales es un ámbito, cuando se refieren a las políticas culturales interiores, es un ámbito que no solo tiene la naturaleza
del reparto competencial Estado-comunidades autónomas, sino que tiene un problema adicional, que es que depende de qué sector cultural hablemos, está en un ministerio u otro, y esto es algo que alguna vez este país tendrá que afrontar. Y en tercer lugar, por tanto, he dicho la potenciación de la formación, he dicho el problema del mercado interior y la política cultural, una política cultural coherente y una política cultural que no esté desgajada en distintos ámbitos ministeriales, por ejemplo, en el caso de la estatal. Y, por último, la coordinación de la política cultural interior, de las políticas culturales estatales y autonómicas, con la acción cultural exterior. Creo que en eso también tenemos un recorrido muy importante del que hemos hablado, además, muchas veces. Bien, muchas gracias, Ángel. Alberto, hay 3 o 4 cosas que ya se han dicho: el mercado interior, la formación, que te dan, y el liderazgo, que te dan directamente. Por tu experiencia, yo diría que es una experiencia de éxito, y es una experiencia de éxito en el campo de la formación de nuevos creadores y de profesionales, en el de sencillamente la oferta de cultura y ciertamente del liderazgo como tal, ¿no? O sea, el ser como un referente. De manera que gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, y la verdad es que no sé si tienes una fórmula, pero y si la quieres compartir, porque bueno, a veces... tengo una broma para empezar. Venga, pues adelante. Enlazando con la mención que hacía al principio Luis Arroyo, donde decía la fábrica es un ejemplo de cómo se puede hacer cultura y ganar dinero. Pues os contaré que cuando empezábamos hace 25 años, íbamos a visitar a alguien, a buscar apoyos para alguno de los proyectos que quisiéramos poner en marcha, pues llegaba un momento muchas veces en que descubrían con sorpresa, y con sorpresa normalmente para mal, con recelo, el que, pero sois una empresa, pero entonces hacéis cultura pero con ánimo de lucro. Entonces, os diré que 25 años después el ánimo no ha decaído, el lucro debe estar ya a punto de llegar, y aquí seguimos, y afortunadamente yo creo que el recelo ya no es tanto y que la cosa se ha normalizado. Pero bueno, esto me da pie a ver si ordeno un poco lo que había pensado aportar, que es al hilo de cultura y liderazgo, pues poner la cultura en 3 contextos. El primero sería cultura y colaboración, o colaboración en cultura. El segundo sería cultura y sociedad. Y el tercero sería la sociedad civil. Entonces, bueno, pues cuando os contaba que empezábamos en la fábrica, claro, empezamos a poner en marcha una organización que quería hacer proyectos culturales, pero que no tenía los recursos que habitualmente tiene quien hace actividades culturales. Por ejemplo, un presupuesto que pueda tener una fundación de una gran empresa, de un banco, que tiene un presupuesto para hacer cosas. O, por ejemplo, un espacio, como tiene el Círculo de Bellas Artes, donde albergar, donde organizar, donde celebrar cosas. O, por ejemplo, las competencias que tiene un ayuntamiento y los medios que tiene para organizar. Bueno, pues nosotros de eso no teníamos nada, teníamos el ánimo, la dedicación, pero para hacer cualquier proyecto necesitábamos sumar colaboraciones. En lo económico, por supuesto, pero no solo en lo económico, y en lo espacial, y en lo legal, y en lo de comunicación, y en el know-how de cómo se hace esto, en fin. Y por lo tanto, nuestra fórmula, la única posible, era sumar complicidades, sumar colaboraciones a cada cosa que queríamos hacer. Y esa fórmula nos ha salido bien en general. Y esa fórmula al principio era muy rara. Y cuando le decías a una administración que te apoyara un proyecto, pero que pretendías que no fuera la única administración, veías que había un recelo de, pero estoy yo y también está esta otra administración. Y al principio pensamos, será porque son de distinto partido, ¿no? Cuando eran del mismo, pues peor todavía. Entonces, había ahí una cosa de, no tenemos cultura, si esto lo hago yo, ¿no? Pero no. Y quien dice, una administración dice, pero yo soy un banco y aquí hay el logotipo a lo del mío de otro banco con el que yo compito. ¿Esto cómo puede ser? Esto es muy raro. Bueno, pues eso es un modelo que era muy raro, pero que a nosotros nos ha funcionado y nos ha permitido hacer muchas cosas, y que nos ha llevado a una conclusión, que es que en nuestro sector la unión permite, o la colaboración permite multiplicar en vez de sumar. O sea, y eso nos ha llevado
después de unos cuantos años de la fábrica, organizando proyectos culturales en muchos campos, con mucha gente, y sintiéndonos una parte de un sector en desarrollo y con muchas oportunidades y todavía muchas carencias, nos lleva a crear una fundación, que es Fundación Contemporánea, que es una fundación que la fábrica pone en marcha para los profesionales de la cultura, para contribuir a su profesionalización, a su cohesión, a reivindicar su trabajo, a su formación, a la internacionalización, a todas estas cosas. Y la primera cosa que hace esa fundación, y esto es hace 12 años, y Valerio Rocco lo conoce muy bien, porque es, en este caso, es ese cómplice imprescindible que en este proyecto ponemos juntos, el Círculo de Bellas Artes y Fundación Contemporánea desde el primer año, es un encuentro de profesionales de la cultura que se llama Pública y que tiene por misión atraer a profesionales de la cultura de toda España y de todos los sectores de la cultura con el señuelo de un programa de actividades, de conferencias, de debates muy interesante, pero que lo que queremos es que vengan a ligar, que vengan a conocerse, a contarse sus proyectos, a descubrir que el de la casilla de al lado tiene proyectos, intereses y problemas similares al tuyo y que a lo mejor juntos tenéis más fuerza y podéis poner en marcha compartiendo. Bueno, entonces el fomentar esa colaboración dentro del sector, unir al sector e intentar formar una única o una voz más fuerte de un sector que está innecesaria, pues está de manera natural muy atomizado, porque son muchas organizaciones, muchas muy pequeñas, algunas no son ni organizaciones, son profesionales autónomos sueltos, pero es un sector que tiene mucho que compartir o que unir. Entonces esa es una idea que a mí me parece que vale la pena y de hecho en Fundación Contemporánea es el empeño que tenemos y seguimos dando la matraca en esa dirección. La segunda idea que decía es cultura y la sociedad. Entonces, vamos a ver, claro, los proyectos culturales que nosotros promovemos pretendemos que tengan un valor social, que es un poco lo que les da sentido, valor social, que pueden ser muchas cosas, a veces de entretenimiento, a veces de educación, a veces de integración de un determinado colectivo, o a veces es de promoción de unos artistas jóvenes, puede ser muchas cosas. Pero siempre pensamos que la cultura tiene que aportar algo a la sociedad, eso es lo que da sentido. Y cada vez más, y por ejemplo el último programa de Pública tenía por eje los ODS. A ver qué tenemos que ver para que no pensemos que eso no tiene que ver, que los objetivos de nuestra sociedad y los de la cultura no son otra cosa, que deberíamos estar también alineados con eso, participando de eso. Pero es que yo más allá digo, bueno, es que la cultura o el sector cultural debería aspirar a liderar la sociedad, porque debería ser quien aporte a la sociedad en vanguardia los valores, la transformación, debería, y en parte ese es un papel que hace, pero igual no, y cuando hay una crisis económica o cuando hay una pandemia o cuando hay una situación que requiere una movilización y el repensar las cosas pues el sector cultural no está ahí en primer plano siendo consultado o siendo partícipe o tal. Estamos menos. El sector debería proponerse infiltrarse más en la sociedad y en todos sus niveles. Una anécdota, en ese programa de Pública del año pasado organizamos un debate en este mismo escenario donde invitamos a representantes de los distintos partidos políticos a que nos contaran su punto de vista sobre el sector. Un poco la broma era, nunca les da tiempo en los debates electorales de hablar de cultura, siempre hacemos apuestas a ver si alguien dice la palabra cultura y gana el que apostó que no, porque nunca les da tiempo de llegar a eso, y entonces organizamos aquí un debate que en principio se iba a titular con interrogantes. ¿La cultura sí importa? Luego, por deferencia, le quitamos los interrogantes y lo dimos por hecho. La cultura sí importa. Invitamos a los representantes de los partidos a que debatieran y cada uno aportara el punto de vista de qué papel le ven a la cultura. Bueno, mi conclusión, con todo el respeto, es que la cultura no importa.
A estos señores que vinieron aquí, en general, no nos transmitieron lo que querríamos que dijeran los responsables de los partidos políticos sobre el papel de la cultura en la sociedad. Bueno, yo creo que no debemos esperar a que nos lo den el papel, sino que debemos ir a por él, al ataque, ¿no? Entonces, ese es un poco de el sector liderando o participando más en el liderazgo de nuestra sociedad. Y en este sentido, claro, pasa una cosa, y es que seguramente no hay el ambiente, por las razones que sean, el ambiente propicio para que profesionales de la cultura o de cualquier otro sector se embarquen, se comprometan con cosas sociales. Por poner un ejemplo que a mí me parece especialmente tremendo, el del mecenazgo. Se habla, bueno, es una manera de implicarse con la sociedad. Si tienes unos medios con los que puedes contribuir y quieres hacerlo, extraordinario, ¿no? Eso la sociedad lo debería valorar mucho. En nuestra sociedad no se valora tanto. Y yo creo que el problema no es solo que no hay una ley por la que te desgravas un porcentaje, pero si es que eso no es lo importante, ¿eh? Lo importante es que la sociedad lo reconozca, yo creo. Y hay un ejemplo muy sangrante del mayor caso de mecenazgo individual que se ha dado en este país, de un señor que ha decidido, porque le daba la gana, donar unas cantidades enormes para un tema de salud, y que en vez de reconocérselo, encima hemos escuchado comentarios miserables de gente diciendo esto lo hace para lavar la conciencia de que ha explotado a los niños del tercer mundo, o esto lo hará porque así evade impuestos, o cosas de ese calibre, ¿no? Entonces, bueno, mientras no haya ese reconocimiento por parte de la sociedad, de los partidos, de las administraciones, de los medios de comunicación y de cada uno de los ciudadanos que somos la sociedad, pues no hay el caldo de cultivo para que ninguno nos embarquemos. He utilizado el concepto del mecenazgo, pero también sea el concepto de comprometerse con cualquier causa, desde participar en alguna iniciativa política o implicarse. Y aquí tenemos un contraejemplo estupendo de un señor que, sin que nadie se lo pida, se mete a levantar el banderín del Ateneo y darle un lugar que se merece y que ahora mismo no estaba, ¿no? Pues, bueno, iniciativas estupendas, pero que nos hacen falta más. Y esto me lleva a la tercera idea, que es la de sociedad civil. Decía Ángel que en España somos el país más autocrítico, y yo diría más autocrítico con el resto de los españoles, no con nosotros mismos. Yo creo que somos todos unos listos. Además de autocríticos, somos muy listos, porque todos sabemos lo que el otro tendría que haber hecho, pero no nos ponemos a hacerlo. Viene una pandemia y es muy fácil decir es que el gobierno lo ha hecho mal, es que el ministerio no ha sabido responder, es que no ha estado a la altura, es que no hay una política, es que no hay un presupuesto, es que este comisario, es que este museo, es que este ayuntamiento, es que este tal, todos los demás lo hacen todo mal y yo soy muy listo y yo sé lo que habría que hacer. Coño, pues hazlo. Listo, venga, hala, ahora tú solito, da el paso. Nosotros tenemos, también desde Fundación Contemporánea, estamos empeñados en formar profesionales de la cultura, ese concepto de liderazgo. Tenemos un máster en el que Valerio Rocco tenemos también la suerte de que participe como uno de los profesores, y lo que pretendemos es formar a profesionales de la cultura, a futuros líderes de la cultura, a directores de proyectos culturales, a emprendedores culturales. Y un tema que siempre sale, que a mí me divierte mucho, es el valor de las ideas. A veces dicen, claro, y si yo tengo una idea y se la voy a contar a uno a ver si tal, y me la roba, siempre hay ese recelo de contar las ideas. Yo digo, mira, no os preocupéis, las ideas, las buenas ideas, son un recurso enormemente abundante. El que fabrica chips, que los hace con silicio, tiene toda la arena de todas las playas del planeta con silicio. Ese es un recurso inagotable. Y las buenas ideas, yo tengo un cajón lleno en mi despacho y os regalo a puñados, si no me importa, si me sobran. Lo que hay que tener es el arrojo de decir, y ahora esta idea la cojo y la voy a hacer. Y me pongo y me mojo y me comprometo y tal. Y eso es lo que añade valor. La idea, bueno, eso no es, ¿no? Entonces, un poco es esa cosa de
nos falta sociedad civil, nos falta iniciativa, y eso también es liderazgo. Nos falta no esperar a que las administraciones hagan todo, o cuando se dice, no, es que las administraciones deberían complementar la iniciativa privada, y entonces giramos la cabeza porque la iniciativa privada son las empresas del IBEX. No, la iniciativa privada eres tú también, bobo. Es un poco, ¿cómo era aquello? Es la economía, estúpido, ¿no? La iniciativa privada eres tú, estúpido. O sea, somos nosotros, somos todos. Entonces, ese concepto de queremos una cosa, pues la hacemos. Nos ponemos de pie, nos juntamos, nos reunimos los que compartimos. Ese concepto de hacer sociedad civil, a mí eso me parece que eso es liderazgo, ¿no? Estamos absolutamente de acuerdo. Pues paso palabra. Bueno, Eva, tenemos ahí el rincón de la ciencia. A Eva, doctora en químicas y responsable de una iniciativa muy interesante que es un banco de... Un biobanco de muestras humanas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Pero además de eso, cosa que es muy, muy, muy interesante, yo le he pedido que venga porque también ha sido una líder, y sigue siéndolo, en lo que es la creación de una red de científicos españoles en el exterior. Eva y yo coincidimos en Estocolmo durante un tiempo, incluso llegamos a trabajar un poquito también en ese proyecto, desde el Cervantes y ella desde esa red, y la verdad es que ha sido un éxito, y en fin, creo que es también una manera de poner en valor el liderazgo, porque tampoco fue la administración la que lo movió, o sea, fuisteis realmente los científicos que estabais en un sitio y en el otro y en el otro. Muchas gracias por estar con nosotros, Eva. Un placer. Y tienes la palabra. Un placer. Bueno, primero agradecerte muchísimo esta invitación. Cuando recibí y a todos los organizadores, cuando recibí esta invitación, pues me pasó este acto de extrema humildad que tú mencionabas, es decir, ¿yo qué hago en la cultura? Una científica en cultura, pero luego decidí investigar y buscar términos. Y la cultura parece ser que es todo lo que se adquiere, que no está en los genes, y desde luego la ciencia es conocimiento, por lo tanto me sentí segura para llegar a este foro, ¿no? No sé si es bueno o es malo, quizá por eso que la ciencia, sin duda alguna, es cultura, los problemas son los mismos, o sea, todo lo que habéis dicho se repite la ciencia, con una diferencia, y es que, a diferencia de que a lo mejor podríamos vivir sin Bach, no podremos vivir sin ciencia. La ciencia es lo que hace que los individuos cada vez seamos más longevos, no tengamos enfermedades y, como ha puesto en evidencia esta pandemia tan reciente, tengamos que buscar soluciones inmediatas. Y estas soluciones inmediatas, que se nos ha pedido a través de la sociedad, y me he puesto 160 puntos prácticamente de todo lo que han dicho mis compañeros aquí, pues se repiten. La ciencia, evidentemente, está al servicio de la sociedad. La ciencia, evidentemente, tiene que alcanzar a la sociedad para que la sociedad en sí ponga en valor la ciencia. Todos somos, de alguna manera, yo trabajo en ciencia de la vida, como tú has explicado, trabajo recogiendo muestras, en este caso principalmente de cánceres, para ponerlas al servicio de los investigadores para que en unos años todos aquellos que padezcan estas enfermedades o bien estén cronificada esta enfermedad o se puedan curar. Es cierto que, como tú comentas, se necesitan tantísimas herramientas en este país. Una de ellas, la más importante, es la inversión. Y la inversión, bueno, pues se está intentando dar un auge, pero ya del 2008, ¿no? Cuando empezó 2008-2010, cuando empezaron las grandes, la crisis más potente, bueno, pues aquí pasó uno de los mayores dramas que hay que evaluar, que fue el éxodo de los científicos en el exterior. Se iban formando cantidades, no diría ingentes, porque tampoco son así, grandes cantidades de científicos muy preparados, quizá lo que se considera la mejor generación de nuestra historia, que no encontraban un sitio donde trabajar y empezaron, decimos, queremos decorarlo con la movilidad transnacional, es decir,
Al principio es verdad que la carrera científica la gente sale, se nutre un par de años de conocimiento, no solo conocimiento científico, sino como personas de la diversidad, de la cultura de otros países, de las lenguas, y en teoría pues volvían, como hizo Severo Ochoa, Margarita Salas y otros referentes científicos que tenemos. Pero llegó un momento que eso se estancó. Y esta iniciativa civil, esta misma sociedad civil, que eran los científicos que buscaban a sus iguales en los países de acogida. Yo, en mi caso, soy de una especie en peligro de extinción, que son los retornados. Me pasé 17 años en Suecia, donde hice mi carrera científica entre Suecia y Noruega, y recientemente, justo antes de la pandemia, tuve la posibilidad de retornar al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Pero esto realmente no sucede. La mayoría de los científicos que se van fuera, pues permanecen fuera. Unos por voluntad propia, otros porque el sistema no les oferta ningún retorno. Una vez dicho esto, pues, y como comentaba anteriormente con Ángel, siempre las noticias son agridulces. Por un lado, es tremendamente positivo ver que Raíces ha crecido, Raíces está consolidado, Raíces es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, y es muy agrio porque estamos en 18 países, que representan a un colectivo de unos 4.100 miembros de los 20.000 que pensamos que están fuera. Y cuando hablo, por supuesto, de ciencia, no solo hablo de ciencias de la vida, como yo me dedico, sino de humanidades, de todo tipo de ciencia. Y las posibilidades de retorno pues, son muy pequeñas. Cada vez las cosas no se nos presentan realmente prometedoras. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? Pues, evidentemente, una de las cosas que estamos intentando hacer y por qué se construye Raíces es para unificar a todas estas voces de los científicos en el exterior, en esos 18 países, en una sola voz, que pueda asesorar con los sistemas de ciencia de estos 18 países a nuestro sistema de ciencia, no para enseñar, sino para compartir vivencias y que se puedan incorporar, si son necesarias, en nuestro sistema. Y gracias a esta iniciativa, pues hemos conseguido participar o que se nos oiga, que se oiga la voz de los científicos en el exterior, y estamos trabajando pues, en multitud de programas desde el Pacto, que como mencionaba Conchi, es tan importante no solo para la cultura, sino para la ciencia. La ciencia tiene que tener una inversión constante, independiente de vaivenes políticos. La ciencia está para nutrir a la sociedad y no hay vuelta de hoja que, independientemente de qué partido político esté en el poder, tiene que haber una financiación constante, porque sin la ciencia no nos vamos a desarrollar como sociedad, y sin el desarrollo como sociedad tendremos un futuro bastante poco prometedor. Con lo cual, yo creo que es muy importante, como decía Alberto, movilizar. Esto yo creo que es un claro ejemplo de movilización de una sociedad civil no desamparada por las instituciones, cuidado, no hemos estado jamás desamparados, puesto que, como tú sabes, en nuestra experiencia, Joan, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores en su representación con AECIR, como posteriormente el Ministerio de Cultura con la FECIR, nos han dado una ayuda. El Exteriores como aglutinador de esta diáspora científica, porque de alguna manera nos tenemos que encontrar, no solo boca a boca, pero también prestando pues, esos espacios comunes, como han sido el Instituto Cervantes en muchos países o las embajadas. Y por otro lado, pues, tenemos que seguir construyendo, porque evidentemente, y es el motivo que utilizamos siempre, la unión hace la ciencia. Necesitamos estabilidad. Necesitamos que una pandemia, no tengamos que llegar otra vez a una pandemia para demostrar todas las debilidades que nuestro sistema tiene, que, bueno, pues gracias a la cultura, efectivamente, la cultura entendida en el ámbito audiovisual, la cultura escrita, nos han tenido entretenidos, pero que no nos ate la mano la inversión de presupuestos a la ciencia para desarrollar algo que evidentemente nos va a sacar, y es lo que nos ha sacado, como han visto todos ustedes, de este atolladero. Así sí que más, voy a hacer, ya sabes que soy un poco reivindicativa,
Y volviéndonos a la imagen que ilustra este maravilloso foro, espero que si hay una tercera edición, dentro de la cultura veamos una probeta, una pipeta o incluso un microscopio, aunque cueste un poco más, que vuele con el conocimiento que aquí nos acompaña. Si hay tercera, habrá probeta. Vamos a ver si llegamos. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, vamos a acabar esta primera ronda de intervenciones. Debo decir que tenemos 20 minutos de intervenciones grabadas, con lo cual el tiempo se nos está achicando. Y Valerio, yo lo único que te digo es que quedemos con las personas que están aquí para que en el futuro, no sé si en el contexto de un foro o de no foro, pero volvamos a reunirnos, porque es tan interesante lo que se está diciendo que es una lástima que se quede sin réplicas y contrarréplicas. Tenemos a Manuel Lucena, a quien hemos pedido que venga en su condición, por supuesto de amigo, digamos de cómplice en muchas aventuras, pero también de historiador. Es otra de las dimensiones de la ciencia, la memoria, la historia, y realmente importante para entender lo que sucede, lo que nos ha sucedido en la pandemia y lo que nos puede suceder en el futuro. A mí, en cuanto a las sensaciones que uno tiene, la sensación que yo tengo es que estamos a punto, o podríamos estar a punto, de hacer un gran cambio cultural en este país, una transformación cultural. Y veo, cuando miro hacia atrás, veo los años 80 y veo una transformación cultural que estaba vinculada también a la instauración de la democracia, palabras mayores. Y luego veo los años 20 y 10 del siglo XX, donde realmente se produjo también otro cambio cultural, ¿no? No te voy a decir que saques la bola de pitoniso y nos digas si vamos a entrar o no en ese cambio cultural, pero sí decirte realmente cuáles son las claves para que se produzcan ese tipo de transformaciones. Y si nos ves desde el punto de vista histórico, que tú dominas tan estupendamente. Pues muchísimas gracias, Joan. Ya me temía yo que me ibas a dejar la pregunta más difícil. Bueno, pues muchísimas gracias. Sobre todo es un honor estar aquí, representando también al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y por supuesto es un honor estar con Eva, quien tuve muchísimas noticias en trabajo diplomático, ¿no? Hacíais muchísimo ruido desde Suecia y pusisteis muy nerviosos a los jefes de la época. Así que eso quedó ahí y es fantástico conocernos personalmente años después. La primera cuestión que yo querría indicar muy rápidamente es que la relación entre la cultura y el poder político es algo muy misterioso desde el punto de vista histórico. Mi querido maestro John Eliot nos enseñó en Oxford esto, que él siempre lo cuenta, ¿no? Que él vino a España en los años 50 en una excursión de los autobuses de Cambridge y se fue al Prado, y a él lo que le interesaba ver las meninas, y lo que él no entendía era la correlación en el siglo de oro español con la decadencia política, ¿no? Pero esta gente que tiene estos pintores, ¿no, Ángel? Y que hace estas obras tan fantásticas, ¿cómo puede ser que esté en decadencia? Así que, desde un punto de vista de historiador, yo creo que el determinismo nunca puede funcionar, pero desde luego hay un factor que como mínimo merece que analicemos, ¿no? Yo quisiera añadir tres cosas rápidamente, intentando pues apuntar, ¿no? La primera cuestión es que yo creo que esto de la cultura española es una cultura más de las culturas en español, y lo ha apuntado muy bien Ángel, ¿no? Se nos suele olvidar el ombliguismo europeo en general, español en particular y madrileño también, yo soy madrileño, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Yo alguna intervención, voy a ser crítico aquí, le he visto un poco ombliguera, ¿no, Joan? Con todo cariño. Yo creo que somos un 5 o un 6% de los hablantes de español, que hasta el señor Boris Johnson recomienda aprender español porque es el segundo idioma global, y en ese sentido cualquier iniciativa dentro del amplio mundo de la cultura, me gusta mucho la definición esta de todo lo que no está en los genes. Yo me sabía la de Levi-Strauss, la de el hombre es un animal simbólico, y en ese sentido está produciendo cultura de manera permanente. Yo creo que hay que intentar entender que el ecosistema de la cultura española es el de las culturas en español, y por lo tanto es una cultura llamada a un recorrido que será el que queramos hacer en un mundo global interconectado, en el cual hay un intercambio permanente de emociones, de ideas, de capitales, de tecnologías, todo aquello que es la interacción cultural.
Y el primer elemento es ese, nuestro ecosistema es un ecosistema global, nos guste o no nos guste. El que quiera entender solamente el pequeño valle donde nació su tatarabuelo, pues allá él, ¿no? La genealogía ya yo creo que no tiene ningún sentido ni cuenta nada, con perdón de lo que Eva nos enseñe, pero yo creo que la cultura mira para adelante y nunca ha mirado para otro sitio. Yo dudo mucho que cualquier modelo decimonónico tenga nada que decirnos. La segunda cuestión me parece a mí que tendría que ver con la palabra liderazgo. Desde luego es cierto que cuando ha habido una interacción colaborativa entre las culturas en español, luego de la independencia americana, el final del Imperio Español en 1825, es decir, hace muchísimo tiempo, no tenemos nada que ver con eso. Somos tan herederos del Imperio Español como los chilenos, los venezolanos, los filipinos, los cubanos. En fin, aquí todos venimos de una experiencia en el pasado de complejidad increíble y que se sustentó en una interacción cultural, porque si no los imperios no duran. Pero yo creo que ahí el liderazgo, sobre todo donde ha funcionado, ha sido cuando ha sido colaborativo. En los años 20 en Madrid estaba Pablo Neruda, nos acordamos de la placa en el barrio de Argüelles, pero aquí había editores, los más dinámicos editores eran precisamente los venezolanos, por ejemplo, ¿no? De hecho, esa comunidad colaborativa fue la que sustentó muchos de los vínculos recuperados a raíz del exilio en los años 40 y también los años 50. No nos podemos entender al margen de eso. En los años 60 también hubo una coyuntura colaborativa. Yo recuerdo eso que le dicen a uno siempre en América, ¿no? Nosotros ya habíamos leído a Faulkner y en España ustedes andaban en una dinámica de realismo social y no hacían literatura puesta al día, ¿no? Que nos dicen los maestros. Y seguramente en este momento tenemos una coyuntura particularmente favorable porque, bueno, estamos en un contexto en el cual la aceleración de la migración, ya hay segundas, terceras generaciones de migrantes que llegaron aquí en los años 90, que son, por supuesto, españoles a todos los efectos, pero que son también americanos, que son europeos y, en fin, y tienen muchas posibles entornos de proyección. Y en ese sentido, creo que la palabra liderazgo tendría que ver con la coordinación de esta cuestión colaborativa y también de la alianza entre lo público y lo privado, si no es que no nos van a entender nada, ¿no? Al otro lado del charco, bueno, los estados culturales son algo muy reciente, muy pequeño y la conversación no se sostiene, ¿no? Y por lo tanto es más bien la sociedad civil fortísima al otro lado del Atlántico y fortísima en sus capacidades de etnicidad y de diversidad, la que yo creo que puede entrar en una conversación sobre lo que podríamos hacer ahora. Y en ese sentido, a mí el término liderazgo español me parece que es un punto de partida para conversar aquí en estas cuatro baldosas, pero yo creo que hay que entender que allí al otro lado están haciendo cosas maravillosas. Tuvieron muy claro desde el principio, pienso en el caso de Colombia, que lo conozco bien, desde el primer segundo, que la cultura era el botiquín de auxilios para salir de la pandemia. Y en ese sentido me parece que hay mucho más de tejido de sociedad civil muy trabado como un punto de partida para pensar exactamente cuál va a ser la posición competitiva y la industria cultural, ¿no? Y también hay malos de la película. Esta película también tiene malos. También hay gente que querría apoderarse del botín, literalmente piratas, que, bueno, vemos el caso de acaban de cerrar por inadvertencia, inexistencia, lo que tiene que ver con el patrimonio subacuático. Es gravísimo lo que ocurrió ayer, ¿no? O sea, da igual que cualquiera vaya saqueando la arqueología global a la cual todos estamos vinculados, ¿no? Bueno, pero yo creo que el aspecto americano, sobre todo, y la presencia del componente migratorio, a mí yo coincido completamente con Ángel. Un historiador francés extraordinario, Serge Lusinski, nos regañaba, como hacen los franceses, siempre nos regañan, con razón muchas veces, y nos decía que no entendía por qué en Europa, él es un gran mexicanista, no desarrollamos una idea de Europa vinculada a la experiencia ultramarina. Tenemos miedo a hablar de la experiencia imperial europea, nos entra parálisis, ¿no?
Y sencillamente hay una globalización a la cual estamos indudablemente vinculados. Y yo creo que por ahí hay algunos caminos en los cuales sin duda hay una expectativa muy interesante, muy potente y creo que un vaso medio lleno más que un vaso medio vacío. Muchas gracias. Sí, pensamos en América, sin ninguna duda. Lo que pasa es que no tenemos tanta cabeza como para pensarla en un solo tiempo. O sea, estamos ahora dándole exactamente a cómo salimos de la pandemia aquí. Pero bueno, esta mañana hemos tenido una mesa también de internacionalización y ha sido importante también lo que se nos ha dicho desde la Organización de Estados Iberoamericanos. En fin, es algo que está ahí y está en la conversación y sin ninguna duda las cosas que se han vivido y se están viviendo en Colombia o en México o en Argentina son referentes a tener en cuenta. Vamos a dar paso ahora a los vídeos que tenemos grabados. Son 20 minutos de duración, son 4, si no me equivoco. ¿Podemos darlos seguidos? Bien, entonces vamos a hacer eso y luego tendremos un poco de tiempo, ¿no, Valerio? Tendremos un poquito de tiempo, como 10 minutos, ¿no? Y os voy a hacer la pregunta del millón, así que no os voy a decir cuál es, pero pensad que tenéis que responder para ganar 1 millón. Adelante con los vídeos. Quiero saludar a los asistentes a esta jornada tan importante por el contenido que va a tener y al agradecer a los organizadores que me permitan compartir alguna reflexión sobre el valor de la cultura. La cultura ha tenido valor siempre. Lo que pasa es que seguramente en este tránsito que hemos tenido tan negativo con la afección de la pandemia, que tanto ha afectado a este sector junto al de la educación, nos hemos dado cuenta del valor real que tenía. Generalmente hay una tendencia a cuando hay problemas presupuestarios, cuando hay alguna carencia y hay que recortar, se recorta de la cultura lo primero, porque no se va a recortar de sanidad, no se va a recortar de educación, y la cultura se considera muchas veces ligada al concepto de entretenimiento o ligada al concepto de ocupación del ocio, cuando realmente no es así, y lo saben bien los que crean y lo sabemos bien los que tenemos tendencia a hacer de la cultura una parte de nuestra vida, siquiera sea desde el lado de la contemplación, porque no hemos nacido dotados para ofrecer ninguna actividad cultural digna de contemplación. Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que en esta etapa que hemos vivido ha quedado claro que somos conscientes de que de un día para otro no había nada que contemplar, ni había nada que ofrecer, no había nada que exhibir. Todo el mundo estaba en su casa y tan solo se le ofrecía la posibilidad de un sustitutivo virtual que para algunas cosas ha resultado útil, pero que para la cultura pues no podemos engañarnos. No es lo mismo contemplar una obra de teatro en el teatro que verla en una pantalla de ordenador o verla en una pantalla de teléfono, como no es lo mismo ver una creación artística de cualquier tipo plástico en una fotografía que verla en una sala de exposiciones o en un museo, más allá del factor convivencial que tiene el sentarse junto a otra gente en el teatro o el compartir con cualquier amigo o cualquier grupo de personas una discusión sobre una obra o el valor que merece para cada uno de los que la contemplan. Por tanto, la cultura no es entretenimiento, o no lo es por lo menos solo, es una forma de ampliar la visión de los individuos y de las sociedades. La creatividad hace mentes abiertas, la contemplación de esa creatividad ensancha el prisma por el que un individuo o una sociedad contempla la vida. Una sociedad capaz de producir mucha cultura, capaz de contemplarla, capaz de asimilarla, es imposible que sea una sociedad esclava, porque entiende de crítica, entiende de creación. Es aquello que llamamos alimentar el espíritu, no solo alimentar el intelecto de las personas. Cuando eso se ha interrumpido, hemos entendido que realmente no era una parte insustancial de nuestras vidas y por eso se hace muy bien en ponerla en valor, pero no ponerla en valor para que acabe en una jornada, para decirle a los poderes públicos que la afección sobre la cultura ha sido tan o más importante que sobre otras facetas o aspectos de la vida y que por tanto esa reflexión tiene que valer para cambiar de políticas. Ya no hay un segundo plano para la cultura, ya hemos descubierto que era vital. Después del panorama de la pandemia, de la ausencia de cultura, de la ausencia de creación, de la ausencia de contemplación, ha venido un incremento de las preocupaciones sociales por la salud mental y ha venido un poco de desequilibrio emocional, lo cual significa que la utilidad que se tenía a todas esas actividades no era tan secundaria como parecía. Estamos en este momento en una discusión en el Consejo Ejecutivo sobre los programas de UNESCO a llevar adelante y España ha manifestado que de las 4 misiones que tiene esta casa, educación, cultura, ciencia e información, 2
han sido fundamentales para salir de la pandemia, la ciencia puesta al servicio de las personas y la información para dar pautas de conocimiento sobre cómo se evolucionaba y qué había que hacer, pero las otras dos, la cultura y la educación, han sido sacudidas fuertemente y han sido las que han soportado la afección más fuerte de la pandemia. De manera que nuestra propuesta como representantes de España aquí, y lo hacemos extensivo a todas las administraciones públicas, es que hemos de ser capaces de hacer de la cultura un objetivo de desarrollo sostenible, aunque no lo sea, mediante la acción pública, mediante las políticas públicas y mediante la solidaridad entre los creadores. Esto no es un problema de artistas de cine o teatro o de escultores o pintores, es un problema de todos aquellos que crean cualquier cosa, que tienen capacidad creativa, que son capaces de ofrecer algo al público desde la creación personal y lo dan a entender para que cada cual lo valore, lo asimile, reflexione sobre ello y por tanto ensanche su capacidad de entendimiento. Por tanto, esta reflexión no puede quedar en una jornada, tiene que ser trasladada a los poderes públicos para que la cultura recobre el valor y la envergadura que nunca ha debido dejar de tener y que se ponga en primera línea de las políticas públicas. Solo así podemos continuar siendo sociedades abiertas, creativas y que progresen. Solo así podemos formar parte de ese mundo desarrollado que presume de ello y que presume de creatividad, de ser abierto, de ser libre, de ser solidario. Sobre todo en momentos en que la amenaza hacia regresos a tiempos oscuros cada día tiene manifestaciones más fuertes y a la vez más ridículas, porque es impensable que en el primer cuarto del siglo XXI sociedades avanzadas como la nuestra consideren que es posible la regresión o que es posible la censura en la cultura. La apertura a la creatividad es lo que hace las sociedades libres. Por eso me agrada mucho poder compartir esto, me hubiera gustado hacerlo en persona y me agrada mucho decirles que cuenten con la Delegación de España a la UNESCO como aliada para todo aquello que podamos hacer de altavoz, de apoyo, para secundar posiciones de apoyo a la cultura, de destacar la envergadura que la cultura tiene en la vida de las personas, especialmente en nuestro país. Tenemos que recuperar el tiempo perdido acelerando y tenemos que plantearnos que sin cultura no se puede vivir. Y esto lo tienen que tener muy claro quienes representan consejerías de cultura, concejalías de cultura y el Ministerio de Cultura, muchas veces considerados las Marías de la Administración injustamente. Creo que la experiencia nos ha de servir de algo y creo que tenemos capacidad de creación y capacidad de decisión suficiente, si somos capaces de ponerla en práctica, para elevar la cultura al rango que merece. Jornadas como esta, actividades que se irán reproduciendo, me imagino, en otros puntos de España y de Europa, tienen que servirnos para poner en valor lo que estáis haciendo hoy. La cultura como elemento sustancial, fundamental para la vida de las personas, para el desarrollo de las sociedades y para el desarrollo de las inquietudes que hacen que podamos seguir siendo una sociedad abierta y libre. Muchas gracias de nuevo por permitirme estar ahí y espero que tengan mucho éxito y que esto no termine en esta jornada, sino que tenga una proyección a lo largo de este año, del que viene, y que se vean conclusiones prácticas en las decisiones de los gobiernos. A ver, digamos, la influencia de la pandemia en el sector, en mi sector, en la publicidad, bueno, claro, ha sido tremenda como en cualquier disciplina, teniendo en cuenta además que como cualquier otra disciplina y sobre todo la cultura, venimos ya de una crisis previa, bueno, provocada sobre todo por la digitalización, ¿no? Entonces, cosas malas que han ocurrido, bueno, pues digamos, se ha acelerado una cierta decadencia, digamos, de lo que entendemos por publicidad tradicional, digamos, la que digamos, más afectada se ve por los nuevos canales digitales, y que tiene que ver con una decadencia, pues, en los honorarios, en la rentabilidad, en la eficacia finalmente y por tanto en la relevancia para los anunciantes. Se ha acelerado ese proceso, que no deja de ser benéfico porque al final las aceleraciones de procesos pues hacen que son higiénicas al final, ¿no? Y por otro lado, esa aceleración, digamos, ha llevado a que se hayan adelantado procesos que estaban en marcha, básicamente de digitalización, y que hubieran llevado seguramente muchos años para consolidarse, y que sin embargo, digamos, la necesidad de la pandemia, del confinamiento, han provocado que se construyan, digamos, casi diría que nuevos actores, ¿no? O actores más consolidados en territorios, ya te digo, de la digitalización y un poco de la vanguardia de la publicidad, que estaban un poco empezando y que ahora ya empiezan a ser actores relevantes o muy relevantes, ¿no?
Así que un poco las dos cosas, es decir, por un lado, digamos, la aceleración de una decadencia inevitable, por otro lado, están las disciplinas decaen y emergen, y digamos la aparición muy rápida y muy rutilante y muy relevante de lo nuevo a gran velocidad, ¿no? Pensando en el futuro, es verdad que el futuro, yo creo, como en cualquier disciplina o en el mundo en general, es de una gran confusión, porque lo que la digitalización ha provocado es, digamos, una multiplicación de los canales, de las audiencias, una fragmentación extraordinaria. Al final, fragmentación no deja de ser rotura y, por tanto, digamos, vivimos en una permanente crisis de la que no creo que salgamos. Y yo creo que el futuro pasará por, ya no solo en la publicidad, yo creo que en general en la cultura y en la vida, pasará por ver si somos capaces o no de asumir esa complejidad en la que hoy vivimos y que se ha transparentado de una manera dramática, ¿no? Y extraordinaria también. O bien regresaremos a simplificaciones que siempre son un poco amenazadoras, ¿no? Pueden ocurrir ambas cosas, yo diría. Soy Carlos Rosado, presidente de Spainfield Commission, una organización que cuenta con una red en España de numerosas oficinas públicas cuyo objetivo es promocionar nuestro territorio, fomentar nuestra industria audiovisual y también contribuir a la mejora de la imagen de España. En el año 2019, al terminar, hicimos un balance extraordinariamente positivo de cómo el cine, la televisión, la ficción y otros géneros habían tenido un año realmente brillante y fructífero, y el decreto de estado de alarma como consecuencia de la pandemia del COVID supuso pues un parón en seco de ese proceso tan bueno que llevaba ya la industria española. Tuvo unos efectos devastadores en la medida en que se tuvieron que parar los rodajes que estaban en marcha, los que estaban proyectados perdieron su estrategia de producción, con todo lo que esto comportaba, de nuevos contratos que llevaron al paro y a la situación de parálisis a mucha gente. Pero la industria española privada y el apoyo de los poderes públicos se pusieron inmediatamente a trabajar, no solamente para paliar los efectos negativos de la pandemia, sino en buscar nuevas alternativas para que se saliera de esta situación que todo el mundo preveía transitoria en mejores condiciones. La propia actividad durante el año 2020 empezó a reactivarse con muchas dificultades, porque solamente se trataba de producciones audiovisuales, cine, ficción, etcétera, española, porque no estaban cerradas las fronteras de los principales centros de atracción de rodaje, Estados Unidos, Europa, Inglaterra específicamente, y por tanto durante ese 2021 se produjo un resurgir de la actividad audiovisual española y también un esfuerzo de las plataformas ya radicadas en España que empezaron a producir obras hechas por españoles, ideadas por españoles y con técnicos que estaban en el país, ¿no? Con el efecto positivo que esto trajo, ¿no? El gobierno, los poderes públicos, tanto nacional como autonómicos, también se pusieron a la tarea de buscar fórmulas para reactivar la actividad audiovisual. Realmente se adoptaron una serie de medidas que a la larga, ya estamos empezando a ver las consecuencias, ponía en primer lugar la cultura como un elemento lleno de potencialidades. No es una mercancía más, como todo el mundo sabe,
comporta una serie de valores intangibles que son básicos para un país que quiera preservar su propia identidad. Y tan es así que cuando el gobierno plantea, con el apoyo de la Unión Europea, un plan de recuperación de la actividad económica y la transformación de la economía española, uno de los ejes tractores, una de las palancas básicas que determina el gobierno es la referida a la cultura y el deporte. No solamente ya esto supone ese reconocimiento a que la cultura no es un lujo innecesario y secundario, por tanto las prioridades de cualquier actividad económica de un país y actividad profesional, sino que conciben la cultura como un elemento sustancial para el posicionamiento de España en el mundo, con el fomento del talento, de los profesionales y del conocimiento de nuestro país, ¿no?, del territorio, ¿no? Y no solamente lo identifica como una de las palancas tractoras del plan de recuperación, sino que la dota del presupuesto económico más importante que ha recibido el mundo de la cultura en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, que es el ámbito del audiovisual, que va a permitir situar a los productores españoles, a los creadores españoles, a los profesionales en condiciones de competitividad con los más importantes del mundo. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se nos da a COE de participar en estas jornadas y de comentar brevemente el plan de trabajo que estamos desarrollando. La pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes. Todos ellos están siendo analizados y trabajados en el seno del COE para convertirlos en oportunidades para las empresas españolas. Qué duda cabe que una de estas oportunidades que tenemos que poner en marcha es la puesta en valor de la cultura en el ecosistema económico y, por tanto, en el corazón de las empresas españolas. Aun habiendo ocupado siempre la cultura un papel fundamental dentro de COE, se decidió la creación de la Comisión de Cultura y Deporte. Una comisión que en este momento cuenta con más de 100 miembros y que está presidida por don Enrique Cerezo y de la cual yo soy la secretaria. La principal misión que tiene esta comisión, su propósito, es la defensa de los intereses de las industrias culturales y creativas, además de la industria del deporte, las empresas que forman parte de la industria del deporte. Con ese propósito, lógicamente, se derivan una serie de acciones y de líneas estratégicas de trabajo que voy a intentar resumir en esta intervención. En primer lugar, muy cercano al inicio del 2021, tuvimos que poner en marcha un plan de acción que tenía sobre todo como objetivo el refuerzo de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas. Por tanto, lo que en aquel momento nos primaba era evitar la destrucción de tejido empresarial dentro del sector cultural. Era una consecuencia de la crisis tanto sanitaria como económica como social que estábamos viviendo y que nos ha llevado a diseñar acciones para evitar esa destrucción de tejido empresarial. Ahora hemos avanzado ya en ese momento, no voy a listar todas las acciones que se pusieron en marcha conjuntamente con la Administración y estamos en un momento más amable, en un momento que ya se han eliminado incluso las restricciones y en el que estamos trabajando con tres grandes objetivos muy claros. El primero de ellos, la vertebración de las industrias culturales y creativas. Desde COE, juntamente con la Administración, hemos identificado como una necesidad esa vertebración de las industrias culturales para reforzar su valor y para reforzar su posicionamiento en la toma de decisiones dentro de las políticas públicas y privadas que se están desarrollando. Para ello lo estamos haciendo con el desarrollo de alianzas. Una alianza muy potente que tenemos es la que tenemos con la Fundación Ortega Marañón y que nos va a permitir establecer un mapa con el que trabajar para reforzar ese papel de la cultura en las políticas económicas públicas y privadas. En segundo lugar, y no por ello menos importante, es la asignación de los fondos europeos, la asignación de los fondos Next Generation. El sector de la cultura necesita este impulso
no únicamente financiero, sino también estructural, para poder desarrollar y mejorar su competitividad. Ahí, con la ayuda de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, estamos impulsando diferentes medidas para que no solo la asignación sea la correcta, si lo queremos llamar así, sino que además sea eficaz y eficiente y realmente tenga esos efectos multiplicadores sobre el sector cultural. Y por último, la creación de un hub empresarial. La creación de un hub empresarial que nos permita transversalmente ese reconocimiento de la cultura en todos los business plan de las empresas. Entendiendo la creatividad como esa manera de diseñar las cosas de forma sencilla y ágil y por tanto de resolución de problemas, todos los sectores empresariales y prácticamente todas las empresas necesitan la introducción de la creatividad en sus hojas de negocio o en sus hojas de ruta, ¿no? ¿Esto cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo trabajando básicamente 3 conceptos. El primero, el de I+D+C, el de I+D más cultura. Un territorio muy importante dentro de las empresas, la innovación como clave de la supervivencia en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo y sobre todo en una época que viene marcada por la incertidumbre y por la vulnerabilidad empresarial. El segundo, que es el del territorio cultural, que es ligar el propósito de las empresas a esos legados culturales que tenemos en los territorios donde desarrollamos nuestra actividad. Esto lo estamos trabajando también desde la comisión y muy pegado a otras comisiones que tienen su recorrido dentro del seno de la COE. Y por último, y muy importante, el concepto de responsabilidad social cultural. Esa responsabilidad que, ligada al liderazgo mucho más humanista que en estos momentos están teniendo tanto autónomos como empresas, nos permite reconocer a la cultura como ese capital humano que nos ayuda a crecer y ese capital humano que nos ayuda a diseñar un mundo mejor para todos, que nos ayuda a alcanzar ese bienestar social y económico que desde COE queremos impulsar. ¿Un poco de luz? Eso es lo que decía Goethe, ¿no? Luz más luz, decía. Bueno, pues nada, lo hacemos sin luz. Bueno, habéis visto estos 4 testimonios, muchísimas gracias. Estos 4 testimonios, hay un pequeño detalle. El primero era del embajador de España ante la UNESCO hasta esta mañana, creo. Ya no es el embajador. Entonces, bueno, de todos modos yo creo que el ofrecimiento que nos hace, supongo que sigue en pie, vamos. ¿Perdón? El resto estamos todos en nuestros puestos. El resto estamos todos, no hay ningún cese no adicional. No hay nada que debamos temer. Bueno, el hecho de aglutinar a tanta gente en este foro pues tiene, yo creo que una gran ventaja, y es que escuchas muchas voces diversas y te puedes dar una idea realmente de los discursos que circulan en algo tan complejo como la cultura que hacemos aquí. Pero también es verdad que se nos come el tiempo. Entonces, es una lástima que después de vuestras intervenciones, que a mí me han parecido realmente llenas de sentido y de incitación para seguir discutiendo, pues tengamos que cerrar, porque tenemos que cerrar la sesión. Ahora bien, como os decía, sí que me gustaría, en los pocos minutos que tenemos, tal vez 5, tal vez 7, pues que nos dierais cada uno de vosotros algo así como un consejo para este foro del que todos formamos parte, y del que ciertamente pues, hay que darle una continuidad ahora que, aunque Ángel tiene otra visión, estamos saliendo o ya tenemos casi todo el cuerpo fuera de la pandemia, pero todavía tenemos pandemia, es verdad, todavía tenemos pandemia. Pero en fin, creo que es interesante, por darle como un resumen a lo que es esa manera de construir entre todos el liderazgo que sí que necesita la cultura, ciertamente para que la interlocución con los poderes públicos sea lo más ventajosa posible para todos, no solo para nosotros, yo creo que también para ellos, dada la complejidad que el sistema político tiene en nuestro país, y para que tratemos de, digamos, solventar ese déficit de atención en la sociedad que tú lo dabas, Ángel, en términos un tanto económicos, ¿no? Realmente tenemos un mercado muy pequeño en el interior y ciertamente necesitamos expandir el mercado interior para poder encontrar
situaciones más ventajosas en el exterior. Como decía Manuel, es verdad que tenemos un mercado que a veces vemos y a veces no vemos, aparece y desaparece, es el mercado americano, pero ciertamente toda la complicidad que tenemos desde el punto de vista de las raíces y desde el punto de vista de la identidad, cuando llegamos al campo de las industrias culturales y de los mercados, se desvanece, desgraciadamente y de momento, pero no quiere decir que no lo intentemos, por supuesto. Así que bueno, este es un poco el envite que os hago para cerrar y para que después Valerio, Julián y Lucía le den clausura a este foro. Ángel, vamos a empezar contigo. Pues yo solo me atrevo a decir una palabra que es la misma que le digo también a mis estudiantes en las clases cuando hablamos de esta cuestión: internacionalización. Esa es la clave del crecimiento de la cultura española. Ese es el espacio en el que hacia el que tiene que mirar de una manera además definida el sector cultural español, y por lo tanto creo que ese es el camino hacia el que hay que al que hay que dirigir la formación, al que hay que dirigir la investigación, al que hay que dirigir la acción. Gracias. Conchi. Pues yo diría dos cosas. El primero sería más mujeres, por tomar, digamos, la reivindicación de CIMA, la entidad de la Asociación de Mujeres Cineastas, que han utilizado ese elemento y que han estado trabajando para que ese elemento se incorporara, por ejemplo, en las ayudas del ICA, y que creo que se está manifestando la propia medición de datos, el beneficio, y más datos, y sacar conclusiones de los datos. Es decir, yo creo que a mí me gusta mucho la expresión, que la aprendí en un congreso que fui el año anterior al inicio de la pandemia, que es el data shaming, esto de avergonzar a los demás con los datos, y que por tanto que no simplemente los datos se queden en grandes informes, sino que los datos sirvan para poner en foco en elementos particularmente de desigualdad y de falta de representación. Y en este sentido, junto con más mujeres, también más interseccionalidad, que haya más voces más diversas, porque creo que al final la reflexión, los beneficios de esa reflexión también serán mayores para todos. Muchas gracias. Luis. Sí, no, yo con respecto de la cultura en general, creo que ya hemos aportado cada uno lo que podíamos, pero creo que tú lo que pedías es consejo, digamos, para nosotros, para este foro y tal. Yo no voy a dar consejos, naturalmente, pero sí voy a dar primero las gracias, ¿no?, por hacer lo posible, y segundo, pediros, no es un consejo, sino más bien una petición, que efectivamente introduzcáis elementos de internacionalización. También, por cierto, estoy completamente de acuerdo con el lado de, en fin, tenemos que seguir promoviendo una mayor presencia de las mujeres en todos los ámbitos y también el de la cultura. Y luego que de aquí, yo no sé si está pensado o no, pero os pediría que de aquí salieran unas líneas, el enésimo, a lo mejor, libro blanco sobre pero no sé, que nos vayamos, o sea, que al final no quede todo, ni siquiera quede todo en forma de unos vídeos, que está fenomenal, pero que bueno, que vayamos avanzando y que el año que viene nos volvamos a ver, quizá con gente también de otros países, de otras experiencias y demás, y que ya como espectadores, como mínimo, pues podamos seguir. Y con eso, pues una felicitación también a las tres organizaciones que lo han organizado, porque realmente merece la pena. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a dejarte para el final, si te parece. Bueno. Entonces, como hemos cambiado el turno, Manuel. Simplemente diría que hay que huir de cualquier autocomplacencia. Creo que hay que mantener, coincido con Ángel, ¿no?, en ese sentido, mirar un contexto de un mundo amplio en el cual estamos inscritos y, por supuesto, evitar cualquier parroquialismo. Eso sería lo que yo compartiría. Muchas gracias. Eva. Entonces, por supuesto, me uno al comentario de Conchi. En ciencia se necesitan muchísimas más mujeres líder, dentro de lo que entendamos por líder, pero mi llamado sería hacer de este país un país atractivo en investigación, en desarrollo e innovación, porque atrayendo no solo al talento que tenemos fuera, sino también al talento internacional, ellos también serían testigos y embajadores de nuestro acervo cultural y nos servirían para ello a su retorno a sus países. Serían nuestros vehículos. Muy bien. Alberto. Pues como me has dejado para el final, pues tengo que intentar decir que estoy de acuerdo con lo que han dicho todos
y que todos estos mandamientos los resumiría en 2, que serían más unidos y más mojados. Más unidos, claro, si queremos tener más capacidad de internacionalizarnos, si queremos avanzar, como nos decía Ángel o como nos decía Conchi, en una mayor presencia de la mujer, o antes nos decías en tu primera intervención una cosa que me ha encantado y que no sé utilizar las palabras que has dicho, pero un poco como la diversidad generacional o algo así que me ha fascinado, sobre todo ahora que ya voy siendo de otra generación. Entonces me encanta. Y cómo no, lo que habéis aportado cada uno. Bueno, al final, más unidos, en la línea de lo que decía antes, para que cada organización, proyecto, institución profesional de la cultura no haga la guerra por su cuenta, con muy poca capacidad de impacto, sino unidos entre nosotros para hacer cosas mejor o para tener más fuerza, para reivindicar al sector o para llevarlo hacia donde creemos que debería estar. Pero esto lo hago extensivo y no solo dentro del sector cultural. ¿Qué hacemos los de la cultura intentando avanzar por nuestra cuenta y los de la ciencia por otra y los de la educación por otra y todos los sectores, digamos, de lo social, que no son solo económicos, que también, sino que son sectores que tienen un valor esencial para el progreso de la sociedad, pues que también tenemos mucho que hacer juntos y de la mano. Por lo tanto, unidos, y ahora que de la manita a la piscina, a mojarnos, que está muy bien decir que todos los demás lo hacemos mal o que no hacen nada o que deberían hacer, pues venga, vamos a mojarnos. O sea que me imagino como la natación sincronizada, todos en la piscina, muy en coordinación. Fantástico. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por formar parte de este foro y por darnos unas líneas para adquirir compromisos que están muy claros. Algunos están a nuestro alcance, otros no lo están. Pero, en fin, lo del libro blanco, que haya más mujeres, ese tipo de cosas yo creo que sí. Que si seguimos adelante, desde luego, lo vamos a procurar. Gracias.